Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra en Calderón de la Barca número 10, esquina Morelos, por Arvisa Radio. Y bueno, les recuerdo que tenemos lo que es cada segundo martes de mes a las 12 del día, un círculo de lectura que comenzó la semana pasada, está abierto para todo el que quiera, invitan al autor y cada quien está analizando esa lectura que tienen por ahí, más los cursos de debate, creo que los viernes de 4 a 7, y pues el curso de oratoria que es semestral, creo que empezaron ya estos chicos desde las 9 de la mañana, ¿verdad, Jarel? No, 11 de la mañana a la 1 de la tarde. Entonces, pues bienvenidos todos y les recordamos que tenemos las instalaciones del Instituto Cultural Arnulfo Villaseñor Saavedra a disposición de todo aquel joven o movimientos sociales, organizaciones civiles que no tengan espacio donde trabajar, pues pueden venir aquí a nuestras instalaciones o llamarnos al 3630-1693 para ver precisamente ese espacio, agendarlos y se ponen de acuerdo con Yoli, nuestra secretaria, y ya estaremos viendo qué es lo que vamos a estar realizando. Por esta parte, el tema de hoy, ahora sí no es nada más noticias, eso ya como que lo dejamos ahorita de lado por la importancia de lo que viene para lo que vamos a estar observando de tema. Saludos a Julio Ortega, que ya anda aquí al pendiente del programa, dice. Tenemos lo que es el tema de la reforma educativa, la aplicación en el estado de Jalisco, por el licenciado y profesor Isidro Castillo Pérez. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, licenciado, buenas tardes a usted y su auditorio. Y bueno, por otra parte aquí le damos la bienvenida a Jarel de Praga, que ahora está en controles. Recuerden que tiene su programa Al Filo de la Medianoche todos los jueves, aquel que quiera un desgarriate y un poco de información, a esa hora está. Y saludamos a la gente de España que por ahí nos siguen ya, buenas noches por allá. Estamos precisamente por ver todo el cúmulo de reformas que se nos han dado en el país, que algunos dicen que ya esas reformas ya tenían que ser desde el 85, que dichas reformas también que vienen a homogeneizar o estandarizar lo que son los sistemas de interpaíses, entre lo que es Canadá, Estados Unidos y México, debido a todos los bloques que se está haciendo a nivel mundial, y bueno, ya estaremos observando si de algo tiene que ver, ¿no? Pero por otra parte, ¿realmente esto fue una reforma educativa? ¿Qué es lo que debería ser una reforma educativa o una reforma laboral? ¿A qué se trató este tipo de reforma en la cuestión educativa, ¿no? En este caso, pues, licenciado Isidro, ¿qué nos puede decir? Bueno, es un tema muy interesante, muy amplio. Yo creo que aquí la cuestión es que la reforma pedagógica es una y la reforma laboral es otra. Sin embargo, como que esos temas los han venido manejando en un solo bloque. Y es lo que a nosotros, gente que nos hemos dedicado toda una vida a defender trabajadores, nos preocupa un poquito. Efectivamente, como usted dice, pues la reforma educativa debería atender más bien a cuestiones de índole pedagógico, de política educativa nacional. Sin embargo, si observamos cómo se han dado las reformas al artículo 3 y 73 que promulgó el presidente de la República, pues vemos que estas tienen un tinte meramente administrativo, no tocan prácticamente ningún aspecto pedagógico. Entonces, yo incluso me atrevería para parafrasear las ideas que decía el profesor Manuel Antón del Colegio de México, donde él comparaba la reforma educativa a un autobús descompuesto que sube por una pendiente muy agreste y que además está en muy malas condiciones. Y que alguien dice, bueno, pues para mejorar el servicio lo único que debemos hacer es capacitar a los choferes. Sin embargo, el problema es más complejo porque el camión pudiera ser el sistema educativo, y la carretera, pues toda la problemática que hay en el país. Entonces es un problema de mucha complejidad. A nosotros nos agradaría mucho tocar el tema, pero exclusivamente de la cuestión laboral, cómo afecta al magisterio y sobre todo dejar en claro un hecho. Nosotros que hemos tenido oportunidad de hacer muchas entrevistas de campo entre el magisterio, hay algo curioso, ninguno se atreve a la evaluación, todos están de acuerdo, con la evaluación que se les haga, piensan que es un aspecto importante para que se dé la reforma educativa. Sin embargo, se ha manejado mucho que se oponen a que se les hagan exámenes de evaluación. Esto no es cierto. El problema básico es que hay una afectación real a sus derechos laborales adquiridos. Entonces, esa es básicamente la temática que quisiéramos abordar el día de hoy, licenciada. Fíjate que sí es una cuestión que tenemos que ver, ¿no? No se niegan los profesores a la evaluación que es muy necesaria para seguir un régimen de calidad educativa, sin dejar de lado que lo que es el estado de Jalisco tiene un nivel muy alto a nivel, pues digamos, de educación o preparación de los profesores o los docentes. Por otra, pues también la cuestión de ver si este punto, no estamos en un meollo en el cual dicen que supuestamente lo que era la cuestión educativa no pertenece al Estado. Luego dicen que ya tomó control el Estado y que por eso están haciendo esta reforma. Reforma en la cual muchos hemos visto más laboral que educativa. En esa parte, ¿en qué beneficia al estudiantado que haya habido ese tipo de reforma o principio de reforma? Sí.
en qué lo beneficia el estudiantado y en qué beneficia al profesorado también, porque estamos viendo que el profesorado, muchos han cuestionado que en un momento dado haya tenido que estar el sindicato muy activo a nivel político, que ha estado muy activo a nivel partidario. Yo les vuelvo a recordar que hubo una época en la cual se abandonó completamente al magisteriado, en la cuestión en la cual los hicieron de lado, se perdieron liderazgos o creación de liderazgos dentro de las escuelas, precisamente a ese hueco que hicieron. Por otra parte también lo dejaron de lado en la cuestión laboral, en la cuestión de préstamos, en la cuestión de participación social, muchas cosas. Digo que en un momento dado sabemos que hay 3 bases dentro del Estado, ¿no? El educativo, la salud y el gobierno. Dentro de esas partes, pues bueno, es por eso que se vio en esta necesidad lo que es nuestro país, México, específicamente lo que es el gremiado de los profesores, a entrar dentro de la vida política. No fue otro el interés, que tuvieron que entrar en la dinámica fue otro rollo. Digo, bueno, quienes venimos estudiando eso desde chicos o que nos ha gustado estudiarlo desde chicos, venimos viendo la perspectiva de cómo está, ¿no? En este punto estamos observando que al profesor no se le pone dentro de las dinámicas de lo que es la reforma administrativa, que eso también los viene a coartar muchísimo en su crecimiento para prepararse, y tampoco se les da lo que es una seguridad de descanso, porque en sus breves descansos de vacaciones pues están dentro de lo que son los cursos, ¿no? Que también eso es una sobrecarga para el nivel humano, sin contar que también tienen una sobrecarga de estudiantes en las escuelas y no cuentan con todo el material necesario. Sí, licenciada, voy a tocar primeramente la cuestión pedagógica en cuanto a los alumnos, porque se dan algunas cuestiones que, aunque no es nuestra especialidad, si queremos ver, que a nosotros nos resultan un poquito incongruentes. Por ejemplo, se busca la calidad de educación, pero luego nos llevamos la sorpresa de que tenemos una serie de circulares de índole administrativa, donde por decreto dicen que no se les debe reprobar a los niños con menos de 5. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir? Muchas veces que la educación está muy maquillada, realmente no sabemos cuál es el nivel de capacidad educativa que hay, cuando hay disposiciones administrativas que les dan una directriz a los maestros de cómo deben calificar. Entonces, eso es un poquito incongruente. Ahora, nos preocupa mucho que esta reforma administrativa invada la esfera laboral. Definitivamente, es una cuestión que de manera unilateral lo hizo el gobierno. Realmente nunca supimos que hubiera un foro de consultas, ni mucho menos en el sentido de que los maestros pudieran cuando menos discutir, analizar cómo iban a entrarle, digamos, a esta reforma educativa. Nosotros, los estudiosos del ámbito laboral, hemos venido observando con el tiempo que el gobierno tiene la tendencia ya de cambiar las relaciones obrero-patronales que antes existían entre los trabajadores del Estado, entre ellos, ahora cambiarla por una relación de carácter más bien administrativa. Esta situación nos preocupa porque cancela muchas conquistas que tradicionalmente, bueno, la clase trabajadora en México estampó en lo que es el artículo 123. En este caso, al tratarse de trabajadores del Estado, pues el apartado B. Entonces, al invadir esa esfera y regirse los maestros ahora ya con leyes de carácter administrativo, y me voy a referir muy específicamente a la Ley de Educación del Estado de Jalisco, que recientemente fue promulgada el día 27 de febrero de 2014, en la cual, vamos, yo compararía esta ley con una especie de Frankenstein, así está hecho como de parchecitos así de piel de un lado y de otra. Se metieron todas las reformas que hicieron a nivel federal en una sola ley, es decir, se toca al Instituto Nacional de Evaluación, se toca al Servicio Profesional Docente, y desde luego se hacen reformas a la Ley de Educación. Todo en una sola legislación que invade terriblemente pues las esferas laborales del magisterio y que cancelan de un plumazo todos los derechos y conquistas que ellos habían obtenido, ahora sí que desde la creación del sindicato de maestros hasta el día de hoy. Eso es lo que nos preocupa mucho, licenciada. Pero aquí es una cuestión en la cual tenemos que ir reeducando a la sociedad para que vaya entendiendo qué es lo que está pidiendo el sindicato de profesores, ¿no? Dices, no hay que buscar que no transgredan lo que es el límite administrativo hacia lo que es el pedagógico, el laboral. Son 3 cosas muy distintas. En una tuvieron que haber tenido como base lo que es la cuestión administrativa, que era muy necesaria. Sí. Digo, en esa parte no hay quien niegue que era necesario esa transformación dentro del magistrado, de lo que es ahora sí el CENTE. Por otra, también la cuestión laboral, supuestamente ya se aumentaron horas de carga, ¿no? de trabajo para los profesores.
y se pelea por una escuela de tiempo completo. Así es. Y vamos a esto, digo, si las vacaciones, las pocas que tenían los profesores, las usaban para ir a sus cursos de preparación o de actualización, o que venía una nueva reforma y ya les ponían otra para trabajar, ¿cómo va a estar ese rollo ahí? O sea, yo no entiendo, están sobre exigiendo al profesor entre que tiene que saber cuestiones de psicología, entre que tiene que saber sobre cuestiones de valores, sobre una serie de situaciones que igual, si el gobierno se pusiera las pilas a organizarse y a organizar a la sociedad, el maestro no tendría que intervenir tanto en tantas cosas, ni hacer el pulpo de todo mundo, ¿no? Ni hacer el arroz de todos los chiles. Sí. Déjale comento, aquí la cuestión también reside básicamente en que hay un criterio nuevo con el cual se van a otorgar plazas y se van a otorgar las promociones, que es el examen de posición. O sea que a raíz de la entrada de esta ley en vigor, realmente el único factor que se evalúa en el magisterio es un examen. Entonces preguntamos nosotros dónde queda el factor experiencia, que nosotros sabemos que en todos los ámbitos laborales pues es indispensable. Entonces esto en la práctica nos pudiera pensar que a lo mejor algún muchacho muy estudioso, recién salido de la normal, y que esté en condiciones de presentar, por ejemplo, un examen para dirección de una primaria, se vaya por encima de alguien que a lo mejor tenga 25 años de servicio y tenga toda la experiencia del mundo para manejar problemas en una escuela. Entonces, como que es un poquito, a veces, injusto este sistema, porque no debe ser nada más el aspecto del examen de oposición y del examen, sino que se están dejando de lado muchos otros factores que incluso la ley laboral establece, como lo son la antigüedad, como lo es la preparación. O sea, eso definitivamente ya no lo están tomando en cuenta. Y pues irnos solamente con el criterio de la calificación del examen nos parece que se queda corta pues en ese sentido, y por eso también los maestros están muy desconcertados, inconformes, porque saben que también su situación va a quedar ahora sí que un poquito en el limbo, porque bueno, pues dicen por ahí que una mala tarde la tiene cualquiera, dicen los toreros, pues también los maestros también llegan, no alcanzaron a saber de qué iban a preguntar, y a lo mejor la evaluación no refleja la capacidad real que tiene un maestro. No es la misma condición o no es el mismo entorno que maneja una persona, como tú dices, que va saliendo del nivel de lo que es la normal, a un maestro que ya está en práctica y que tiene que competir con este chico. Exacto. En el cual ya le transformaron el plan educativo, y otra en el cual pues él no está dando clases y el profesor sí. Exacto. No sabes cuántas horas, el cerebro gasta muchísima energía, sin contar aparte que tienen una vida los profesores, sin contar aparte otra serie de circunstancias que tienen en torno a los profesores, y los pones a trabajar alguien que ya viene desgastado con alguien que apenas está en esa dinámica. Digo, en esa parte yo creo que tiene mucho que ver el magistrado sobre la cuestión de que se trabaja con seres humanos. Es una parte que se le olvida al gobierno y se nos olvida por lo general a toda la sociedad. Así es. Es como por el transporte público, ¿no? Cuando estuvimos platicando que varias autoridades por lo general nos escuchan, que aquí los tenemos escuchándonos, aunque somos una radio pequeñita, pero pues nos escuchan en ciertos lugares trascendentes, pues les decíamos, se tratan con seres humanos, y se lo veníamos diciendo, en la cuestión de salubridad, en la cuestión de educación y en la cuestión del transporte. Es por eso que también pues pugnamos un poquito por la cuestión de que ahora sí el servidor público tuviera su sueldo base, porque pues lo traían corriendo y lo traían presionado, un entorno que daba todo un jugo para lo que nos pasó, ¿no? Una tragedia tan fuerte. Ahora, en esta parte ustedes están tratando con generaciones, con formación de pensamientos, criterios, personalidades, incluso ayudar a que las personalidades se perfeccionen de los niños. En ese punto, ¿qué garantía le estás dando a la persona? ¿O qué satisfacción le estás dando como para que observe perfectamente lo que necesita esa personita y que de ahí lo vayan conduciendo hacia el área que mejor le beneficie? Digo, estamos tratando a seres humanos como máquinas, pero esas máquinas deben de tratar a otros seres humanos, que deben de irse conformando en la mejor de las bases, en la cuestión de tener valores, en la cuestión de tener una educación cívica, en la cuestión de tener una base de conocimiento, y en la cuestión de saber cómo aplicar todo eso en una realidad inmediata. Creo que esa es la parte que más le falla al gobierno, es la parte donde tú dices que el docente recién salido de la normal superior no tiene todas esas herramientas que llegas a tener en la experiencia de saber cómo tratarlo, ¿no? Sí. Abundando lo que dice licenciada, la misma Ley General de Educación, por ejemplo, manejando las incongruencias a las que hemos venido haciendo mención, establece que en el sistema de educación básica, en el nivel básico, que es el que engloba la mayor parte de educandos en el servicio educativo, nos habla que la educación en esa fase es formativa,
más que informativa. Entonces, como usted dice, efectivamente son las etapas en que hay que formar al individuo y quizá la información la dejamos en un segundo término, ya para niveles más altos, más de especialización. Sin embargo, pues ahora sí que hay una contradicción. Resulta que lo más importante es la información y la cuestión formativa se está dejando de lado. Por eso creemos que esta reforma se ha quedado muy corta, al menos hasta lo que en este momento hemos podido ver. Es que en lugar de llamarle reforma educativa, deberían haber llamado reforma del sistema educativo, ¿no? Que es muy distinto y que dista mucho de la realidad de lo que se está haciendo, que no mermaría en una posibilidad de ir transformando todo lo que es el área de educación en nuestro país, que es necesario. Así es. Pero vemos ahorita en la estructura administrativa, como dices, y alguien que ya ha sabido resolver problemas y pones a alguien nuevo que tiene todo el conocimiento, pero la aplicación la tiene nula, obviamente va a haber un corte transgeneracional ahí tremendo, que va a traer efectos que a lo mejor pueden ser benéficos y a lo mejor no, pero es lanzarte una moneda al aire. En lugar de tener a alguien que lleve de la mano, en este caso, pues dejas de director a la persona que está de experiencia y subdirector al nuevo que está por llegar y le vas dando ese periodo, ¿no? Digo, es la parte que también se nos ha olvidado al ir conformando políticos, en el que les vas enseñando cómo llevar esa transición. Lo estamos observando mucho en los partidos políticos. Vienen las nuevas generaciones y quieren acabarse a los viejos, ¿no? Sin ningún respeto a lo que ellos hicieron como trabajo, los quieren agarrar la yugular, acabarlos y con permiso, y el que sigue, y ahora vienen mis cosas y mis cosas son las que truenan. Digo, lo pongo en ese nivel porque es lo que está pasando a nivel generación total en México. Llega alguien nuevo en el ramo académico y quiere hacer lo mismo. Llega alguien nuevo en el ramo social o de sindicatos, quiere hacer lo mismo, dejando de lado lo que ha sido la experiencia de aquellos que han estado en la práctica. Es correcto, es un cambio, yo comparto con usted, licenciada, es un cambio sumamente abrupto, en el cual, bueno, debió haber sido, pues ahora sí que paulatino para ir viendo ese tipo de situaciones. Sin embargo, al inicio de la plática usted mencionaba que hay presiones de organismos internacionales como la ODE y creemos que en la prisa por tratar de cumplir estos organismos internacionales, pues realmente se nos está olvidando el quehacer interno de la casa. Y eso es lo que está sucediendo, por eso estamos viviendo ahora sí que ese Frankenstein educativo. Llegaste al punto que quería que llegáramos, la cuestión de que hemos vivido en todo lo que es México se define por la cuestión internacional, pero en la infraestructura siempre la ha dejado de lado. En este caso nos está ocurriendo mucho en el plan educativo y en lo que es otros planes también de trabajo y más. Si es necesario llevar lo que es el trabajo o el plan de trabajo internacional, es muy necesario, pero no por ello tenemos que dejar de lado el plan de trabajo interno, que ese es el plan de trabajo que deberían hacer los que son los gobernadores de los estados. O sea, no todo se lo tienen que dejar al presidente, eso es otra parte que también se les ha perdido mucho a la ciudadanía, el saber cómo debe de trabajar cada quien. O sea, el presidente es el que coordina la parte internacional y nacional interna, la coordina, bueno, ejecuta más la internacional o debería de ejecutar más la internacional y coordinar la parte nacional a través de los gobernadores y a través de lo que es el Senado y otras áreas, otras instancias. Pero en esta parte es, ¿qué están haciendo nuestros gobernadores en esta área en la cual la infraestructura o la parte interna del Estado debería de estar apoyando más lo que son, por ejemplo, el hacer una adecuada o una puntualización adecuada de que no se está haciendo una transformación educativa, una reforma educativa, que se está haciendo una reforma del sistema educativo que es distinto y después entrar a una dinámica del sistema educativo en la cuestión laboral y luego sobre el sistema educativo en la cuestión de cómo van a empezar a dar el conocimiento necesario o que nos está exigiendo el nivel internacional y el conocimiento interno que requiere nuestro Estado o requiere nuestra nación. Digo, son dos partes que es donde vuelvo a lo mismo, es donde se está parcializando o se está dejando de lado la educación del político o el mismo político que se está formando lo deja de lado, se les olvida que pertenecen a dos ramos, ¿no? Por algo hay dos piernas, dos brazos, una cabeza. Es esa parte creo que tenemos que puntualizar y se los dejo de tarea a los que nos están escuchando como políticos que les puse el link y que aquí están poniendo al día. Nos vamos, ¿qué te parece? Con una pequeña cancioncita de una local y una comercial, porfa. ¿Cuál? Los Happy. Bueno, es una nueva banda que está aquí ya al día en Cóctel Contemporáneo. De lunes a viernes les estamos dando espacio a las bandas locales y pues con un poquito de lo comercial. Regresamos en un instante más aquí con el licenciado profesor Arvisa Radio. Todo preparado. Estamos de regreso. En Cóctel Contemporáneo. Una bebida solo para dioses. Arvisa Radio. Y listo, chicos, ya de nueva cuenta aquí en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses. Les recuerdo que el día de hoy estamos tratando el tema precisamente sobre la reforma educativa y la aplicación en el estado de Jalisco. Y para ello tenemos al profesor y licenciado Isidro Castillo Pérez,
De nueva cuenta, bienvenido. Gracias, licenciado. Ya hicimos como una pequeña acotación general, nacional y algunos merequetengues que no están permitiendo que la cuestión de la evaluación educativa sea clara, ni tampoco la reforma educativa, que le damos más el tinte aquí a la reforma del sistema educativo, no más. O sea, no reforma educativa, reforma del sistema educativo, que es muy distinto. Exactamente, licenciado. Sí, a los maestros les preocupa en este momento mucho cuál va a ser su situación laboral, porque queda así que en una situación pues prácticamente como de en un limbo jurídico, lo que va a pasar con los derechos que tuvieron adquiridos y bajo los cuales fueron ellos contratados. Esta nueva Ley General de Educación del Estado de Jalisco, entre otras cosas, bueno, como ya habíamos mencionado, señala que tienen que ser evaluados. Ellos no se niegan a ninguna evaluación, pero no hay reglas claras sobre cómo se les va a evaluar, quién los va a evaluar, si va a haber una transparencia en ese proceso de evaluación. Pero lo peor de ello, por ejemplo, es que quedan cancelados su derecho a la estabilidad en el empleo. Las nuevas fórmulas de contratación no son iguales a las que había, entonces esa situación pues también les afecta mucho. El escalafón se pierde, el que se había generado a nivel estatal, que era una conquista incluso de los sindicatos que ellos se jactaban a nivel nacional, de que eran los primeros que habían tenido un sistema escalafonario aquí a nivel estatal, pioneros en toda la República, pero ahora con esta reforma, bueno, pues va a haber un sistema escalafonario nacional. Eso también implica cierta problemática, porque si antes un maestro que quería tener un ascenso laboral competía con gentes a nivel local, ahora lo va a tener que hacer con gentes a nivel nacional y bajo el único parámetro del examen de oposición, la calificación del examen de oposición. Entonces, eso sin contar que en un momento dado se ha caracterizado a nuestro país de algunas trácalas y truculencias dentro de los centralismos, ¿verdad? Usted lo ha dicho perfectamente. El problema es que tampoco no sabemos si en el futuro el Instituto Nacional de Evaluación realmente se vaya a manejar con toda la transparencia que el magisterio quisiera que lo hiciera, ¿no? Cuentas claras, amistades largas, como dicen por ahí, pero en este momento lo que la ley nos dice nos deja muchas dudas. Por ejemplo, ahorita el Instituto de Evaluación que se pretende organizar o que se está organizando, ¿quiénes lo van a estar organizando? ¿Tienen claro quién es? Es un organismo público autónomo, funciona a nivel nacional. Al respecto comento que ahora se está centralizando de nueva cuenta la educación. Ya están nombrando sus titulares y prácticamente, digo así en grandes rasgos, para no meternos a muchas cuestiones de detalle, este instituto pues va a hacer funciones que anteriormente hacía la Secretaría de Educación, pero también funciones que antes hacía el CENTE, el Sindicato de Maestros. La idea básicamente es entendible. En un primer paso, esta reforma tendía a quitarle poder al Sindicato de Maestros, que como todos he sabido, bueno, pues es público y notorio que había habido muchos abusos y que en ese sentido se requería una reforma. Sin embargo, la reforma fue más allá, al grado de que en este momento está afectando los derechos adquiridos de los trabajadores, cosa muy diferente a quitarle el control a un sindicato que a lo mejor traficaba mucho con todo lo que eran plazas y con todo lo que era esto. Por tal motivo, los maestros están preocupados y muchos de ellos incluso hay la inquietud y quieren ampararse contra esta reforma a efecto de que haya una certidumbre legal y no queden en estado de indefensión. Ahora sí que después de muchos años, sobre todo los que ya tienen el derecho adquirido porque entraron a la educación, ahora sí que mucho antes de la reforma constitucional del tercero y 73, y que puedan tener certeza para ellos tener una vida laboral donde puedan jubilarse dignamente, donde puedan reconocerse de todos sus derechos y no como la situación que ahorita nos mete esta ley, que realmente es muy difícil descifrarle, es muy difícil apostarle a que con ello, con esta simple reforma, la calidad de la educación mejore. Lo que sí se van a recortar mucho pues son los derechos y los ingresos de los trabajadores, que se van a ver muy afectados. Y si queremos también una buena calidad, hay que recordar que también es importante que el trabajador esté bien remunerado, porque de otra manera pues se va a convertir en un chambista y vamos a estar igual, con una educación baja. Ejemplo claro lo que pasó precisamente con policías de Zapopan, ¿no? Idéntico, exactamente. O sea, ¿qué fue lo que nos pasó? Que al no tener una calidad de pago adecuado, pues ellos tenían que ver cómo conseguirse también dinero y aparte pues no iban a estar, ¿cómo se dice? Ahora arriesgando sus vidas. Claro.
por defender a una persona o a varias personas por 1.250 pesos, ¿no? O 2.500 o 3.500 a la quincena, sin seguridad ni prestaciones. Creo que esa es otra parte. Volvemos a lo mismo. Creo que el Estado o quienes están representando al Estado están perdiendo la esencia básica. El Estado está hecho por humanos. Al mismo estar hecho por humanos, pues bueno, debes de tener tus tres bases principales. ¿Quiénes tratan con humanos? Y esos mismos tenerlos asegurados. Digo, yo sé y entiendo que a nivel internacional hay que cumplir funciones, pero esas funciones también no podemos estar permitiendo que la OCDE, la ONU u otros organismos nos estén diciendo cómo tratar al propio trabajador que trata a nuestras generaciones que nos van a dar abasto para seguir sosteniendo este país. Por otra parte, se pueden buscar otras alternativas de reforma para recortar los gastos, que podríamos empezar a ver, como decías, bueno, se hacían vendimias de algunas plazas o algo que todo el mundo lo conocía. Bueno, pues ya para eso se está haciendo el instituto, pero no por ello tienes que quitar los derechos que se han ganado a pulso los trabajadores y que aparte de ello, muchos ya han estado trabajando para llegar a esos beneficios. Sí. Por otra, se puede llegar a hacer una transformación siempre y cuando también se respeten los avances de cada estado. ¿Por qué? Porque si nos vamos a hacer un sesgo general y sobre ese sesgo tratar a todos por igual y no nos importa lo que hayan hecho, pues también entra como en una dinámica de cuestionar, pues dices que vas a evaluar cómo los profesores están calificados y todo. Pues está difícil porque creo que hubo una competencia, ¿no? De algunas plazas a nivel nacional en las cuales eran como 12,000 los empleos y teníamos como a 16,000 capaces aquí en el estado que ni siquiera llenaban el ramo o el rubro del nivel de capacidades que tenían aquí nuestros profesores del estado de Jalisco para las plazas que se estaban gestando a nivel federal. Así es correcto, licenciado. Bueno, regresando a lo que estábamos señalando, los maestros efectivamente lo que quieren es trabajar con seguridad jurídica. Al respecto, bueno, se ha demostrado que a veces las movilizaciones como una medida pues que puede afectar a terceros, a veces no ha sido la mejor de ellas, pero sí se les recomienda a los maestros, bueno, hay que interponer amparos contra esta reforma en cuanto afecten sus derechos los trabajadores. O sea, estamos conscientes de que México necesita transformaciones, pero como usted bien dice, no necesitan por qué verse afectados sus derechos en ningún momento. Ahorita nosotros como abogados independientes, lo que hemos estado haciendo con pláticas con muchas personas que tienen inquietudes, es que dicen, ¿qué hacer ante esta situación de pérdida de derechos? Le digo, bueno, pues hay que ampararse, hay que buscar, ahora sí de alguna manera, el cobijo de las autoridades para que técnicamente sean analizadas estas reformas y se llegue, se arribe a respetar lo que es los derechos adquiridos de los trabajadores, que además están constitucionalmente tutelados, y un poquito hacerle ver al Estado que no puede cambiar de un plumazo una relación laboral por una relación administrativa, es demasiado abrupto. Esto tendrá que irse haciendo a lo mejor con los años. Bajo proceso. Por ahí sabemos que hay estadísticas, hay estudios, hay proyecciones que dicen que para el 2018 prácticamente el 80 o 90% de la plantilla de maestros en México deben ser de nuevo ingreso. O sea, maestros que ya van a estar bajo un régimen jurídico completamente diferente. A nosotros nos preocupan los que todavía no adquieren su derecho para irse, que a lo mejor los que pueden hacerlo ya se fueron, porque a lo mejor ya les va a ser difícil adaptarse a estos cambios que, como dicen por ahí, siempre son dolorosos. Pero el problema es que es demasiado abrupto el cambio, y para esa gran cantidad de maestros que todavía consideran que pueden aportar mucho en cuanto a su conocimiento, a su experiencia, pues les decimos, pues hay que ampararse, es la mejor medida, hay que poner esto a consideración de la Suprema Corte de Justicia y que vea que efectivamente hay respeto a los cambios, hay intención de evaluar, de mejorar la educación, pero respeten los derechos, situación pues que ahí se ha dejado de lado. Fíjate, esa es una parte muy importante que se les había comentado en su momento cuando hubo esas movilizaciones por parte de quien sea, Primero, acortar o agotar las cuestiones de los niveles institucionales para demostrarle al gobierno pues que hay una ciudadanización también de quienes están pidiendo lo que es el respeto o la solución a sus problemáticas. Pero la otra parte también nos estaban hablando sobre otro tema, ¿no? muy importante en la cuestión educativa. Ya vimos quién va a evaluar. No me queda a mí cierto todavía quién va a conformar el Instituto de Evaluaciones. Digo, si va a ser centralizado y va a ser a nivel federal, tendría que estar conformado por gente también de lo que son los demás estados. Claro. Digo, equitativo, para que no hubiera un desnivel de evaluación para el profesorado. En la otra, pues bueno,
dices pérdida de derechos, ahí sí pueden estar dentro de la Suprema Corte de Justicia y hacer unas evaluaciones y todo y comenzar a ver esa parte. En la otra que dices, bueno, casi el 80%, sabemos que se tiene que ahorrar el Estado, la cuestión de las pensiones y más, etc., pero también no ha creado una estructura en la cual al ahorrarse eso, esté a nivel foráneo o a nivel de otros servicios, pues cuidando a esa sociedad que está envejeciendo, porque también entonces lo que nos está demostrando el Estado en el momento es que dejan de lado y solo a la persona que ya va a estar de la tercera edad, con pocas posibilidades de tener un trabajo, con pocas posibilidades de cuidarse y con pocos geriatras, ¿no? Que en un momento dado no están permeando en algo adecuado. No sé si han hablado con un maestro que tiene un proyecto sobre lo que es la Universidad de la Senectud, que puede ser un proyecto sustentable, que lo están llevando para a nivel profesorado y que lo pueden apoyar instituciones no gubernamentales ni tampoco del país y que se puede llevar a cabo, digo, como una alternativa también para los maestros, digo, también tienen que ver por su propio proceso de envejecimiento y que de que tienen mucho que aportar, hay mucho que todavía tienen que aportar y que en esa parte ellos pueden llevar como la nueva era y el nuevo estandarte, ¿no? Hacia el gobierno de cómo entonces tiene que hacerse una nueva política incluyendo a los que están queriendo segregar, que no puede seguirse haciendo un corte y dejar de lado a las personas que en un momento dado tienen la experiencia. Es correcto, hay mucho trabajo por hacer en ese sentido y efectivamente ahorita lo que estamos haciendo es tapar un hoyo y destapando otro muy grande, tal vez mucho más grande, y pues hay que buscar las soluciones, realmente esa es una problemática seria, licenciado. La cuestión aquí es, dentro de esos profesores que en un momento dado me imagino que son muchos los que están tratando de pugnar por sus derechos, pues traten de ver también eso de la universidad, de la Senectud y qué otras cosas se pueden seguir haciendo, porque dentro de eso está también el cuidado del geriatra, el crear geriatras con vocación humana, etc., un buen de situaciones, son multifacéticos ese mismo proyecto ya lo lleva un profesor también que ya está dentro de los jubilados, pero él no deja de decir que todavía tienen mucho por dar y mucho por reformar, ¿no? Sí. Digo, hay que innovar también dentro de nuestra parte, a la par que estás con tu derecho, también a la par, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y esa alternativa, ¿qué tan viable para que también el gobierno no se cargue de tanta chamba? Porque también estamos viendo las carencias de la propia educación política o la propia educación general que se ha dado, que sabemos que hay lagunas, que también hay que empezar a cubrir esas lagunas que hemos dejado de lado. Así, otro factor que preocupa también es la tendencia que posiblemente haya la intención de privatizar la educación. Esa situación sí preocupa, pues ahora sí a toda aquella clase trabajadora, pues que la única opción que tiene para salir adelante, pues ir a la escuela pública. ¿Qué va a pasar con esto? Porque la verdad es que con este esquema, muchos maestros lo que dicen, bueno, pues yo me retiro, vienen maestros nuevos, pero se dan cuenta que a lo mejor la iniciativa privada les va a pagar más y esto a largo, a mediano plazo nos va a traer con que el aparato educativo del Estado pues sí se va a disminuir notablemente, pero ¿quién va a absorber esa demanda? La iniciativa privada. Van a estar al alcance las colegiaturas en un país donde los salarios están pulverizados. Bueno, pues hay muchas preguntas ahí. Y luego aparte de eso de que las escuelas privadas en un momento dado tienen mejor calidad que la escuela pública, yo estuve trabajando por cerca de 7 años y medio en escuela privada y les puedo decir que no la tienen. Hay muchas cosas que todavía les falta por salvar y principalmente si están tratando supuestamente a nivel federal de cuidar el sistema administrativo de lo que es el profesorado, imagínense cómo está el sistema privado, está del carajo y lo último que tienen es un respeto por el profesor y por lo último que les importa a muchos estudiantes de ahí y a muchas administraciones es que el alumno se prepare. Así es. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, si supuestamente el Estado quiere darle una mano de obra internacional con calidad a los demás países, pues bueno, que también se la piense, porque pues de inmediato ahorra, pero a mediano y largo plazo va a gastar más de lo que debiera. Entonces, son cositas, como dicen, no por ahorrarte unos centavos pierdas los pesos. Creo que esa es la parte más importante, muy ¿no? Cierto, así es. En esta parte, pues bueno, ¿qué más dicen los profesores del sindicato aquí a nivel estatal? El problema está ahorita que, bueno, se siente un poquito, no hay conformidad en muchos sectores del magisterio, sobre todo porque siente que el sindicato no les ha hablado con la verdad, no ha tomado el papel primordial que debía tomar, que es el de defender los derechos de los trabajadores. Sienten que el sindicato, no sabemos por qué causas, pero en este momento simplemente se adhirió al proyecto de reforma de ley, pero sin chistar para nada, sin pelear por los derechos de los trabajadores.
Lo que está pasando es que vemos que por su cuenta, de manera individual, los trabajadores están tratando de defender su derecho, que en su momento pues el sindicato debía decir que sí se le están afectando. Sin embargo, el sindicato ha guardado un sospechoso silencio en el sentido de que no quiere ni siquiera hablar de eso. Les dice a los maestros: no te va a afectar. Es cierto, no va a afectar de entrada, pero los deja completamente expuestos a un esquema en el cual pues sus condiciones fueron totalmente modificadas, lo cual está prohibido por ley y lo sabemos. Entonces, lo que están buscando muchos de ellos es ir ante la Suprema Corte, ir ante los jueces de distritos, para a través del amparo decir: sí queremos ser evaluados, sí queremos calidad en la educación, pero respeten nuestros derechos. Ahora, si en un momento dado la Suprema Corte y todo eso les dice que no, ¿se puede recurrir a una instancia internacional? Sí, desde luego. Una vez agotadas las instancias a nivel nacional, pues se puede ir ante la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto, bueno, esta nueva reforma que invade toda la esfera laboral es completamente atentatoria a todas las normas internacionales de la OIT. La OIT, como institución de la ONU, regula todo el trabajo a nivel internacional y podemos decir que es violatoria completamente de todas las normas internacionales del trabajo. Y aparte tenemos, el trabajo como derecho humano nos permite también acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque se le está privando a la gente de un derecho humano esencial, que es el trabajo. Entonces, por ejemplo, dice la ley, ahorita como ejemplo, dice, si no pasas tus evaluaciones, serás en una tercera ocasión, será reubicado en otras funciones. Ok, suponiendo que me dicen: pues mañana trabajas en Jalisco, pero te vas a ir a Quintana Roo, o te vas a ir a Mexicali. Imagínense nada más el problema de una familia que depende de ese sueldo, que va a tener que cambiar abruptamente de condiciones, porque la ley así lo determinó. Entonces, es una afectación absoluta a los derechos humanos familiares. Esa es la gravedad, licenciada, básicamente. Sí, son cosas que no nos dicen dentro de lo que está ocurriendo, ¿no? Y que se tiene que empezar a analizar. Y los profesores de aquí del estado de Jalisco por lo menos sí van a movilizarse para ver cómo se les dé ese derecho, y por otra, pues también poner al descubierto las afectaciones indirectas que les trae esta reforma. Así es, licenciado. Por otra, pues nada más decirle a la ciudadanía, pues que a final de cuentas, si ustedes dicen, pues es que esto es asunto de los profesores y que son muy grillos y todo, recuerden que esos profesores tienen a sus hijos y que ellos están viendo por su propio bienestar, y si los profesores no están bien, ¿cómo van a educar a sus hijos? Sí, el proceso educativo es compartido, eso es un hecho, o sea, no nomás son los profesores, es también el hogar, y finalmente es una tarea compartida en la cual deben ir de la mano y deben analizarse, y padre de familia y maestros no tienen por qué estar enfrentados como lo ha pretendido, sino al contrario, tienen que hacer equipo para que la educación llegue a feliz término. Supuestamente por ahí, a lo que yo he estado analizando de algunas cuestiones de reformas y planes, digo porque yo me pongo a analizar más lo internacional que lo local, supuestamente tiene que dar una parte el padre de familia a mediano plazo, ¿no? Para mantener a lo que es a la escuela, y otra parte la tiene que dar también el Estado, y una parte la tiene que dar el nivel federal. Bueno, hasta el día de hoy, los padres de familia, a través de las famosas cuotas de padre de familia que se entregaban, les daban manutención a los planteles escolares. Esa situación ahora, bueno, pues finalmente el gobierno le rehuía a crear partidas presupuestales que se encargaran de manutención. En este momento se crearon los comités de participación de padres, pero como que no queda claro cómo se va a manejar eso. Esa situación también tiene que ser muy clara. Se va a crear una partida, si ya no va a haber cuotas, o esas cuotas simplemente las regulan, pero finalmente van a seguir siendo sostenidos los planteles por padre de familia, porque la realidad es que sí son necesarias, porque pues los inmuebles, los centros de trabajo necesitan un mantenimiento continuo y permanente. De otra manera se caen. Es que aquí hay una situación que no ha entendido mucho la población o los padres de familia, ¿no? Y es población en general, que el Estado federal da una parte para que se creen escuelas y hace planificaciones para creación de escuelas y para lo que es el sustento de algunos maestros. El Estado de Jalisco pues da otra parte para lo mismo, pero nadie de ellos dos da una parte para el mantenimiento de las escuelas. Es decir, pintada de muebles, mantenimiento de las butacas, el tener pintarrones, el tener plumones, el tener... Todo eso no está incluido dentro de las partidas presupuestales, que debería de ser así, pero no es así. Y lo cubrían precisamente las cuotas familiares o los pagos de, como las prescripciones y todo ese papaye, ¿no? Sí. Digo, son partes en las cuales también, por lo cual se vio desgastado el magisterio, porque pues ellos tenían que decirle a los padres de familia, pues cada quien, tú tienes hijo, 150 por coco.
trabajo y de ahí pues lo que vaya saliendo, ¿no? Aparte de las cooperativas. Claro. En esa parte también hemos visto que algunas, y no digo todos los padres de familia no han intervenido de manera adecuada dentro de lo que son sus dinámicas. ¿Por qué? Porque tenemos ¿cómo se le llama al órgano que está participando con la escuela? El Comité de Padres de Familia. El Comité de Padres de Familia pues tiene poco auge y aparte cuando lo tiene pues empieza a haber ciertas circunstancias que también como que no se ponen a analizar ni a evaluar qué es lo que realmente está afectando como para movilizar a los padres de familia y de ahí comenzar a exigirle al gobierno o ver algunas alternativas que le permitan a la escuela tener un sustento para su propio mantenimiento. Es como aquí nosotros, ¿no? En la radio. Sale de la cuestión que tenemos lo que es voluntarios, todo, pero pues nadie nos dijo de dónde salió la pintura, de dónde salió esta parte de la división, cuánto nos costó el vidrio, cuánto nos costó el equipo de cómputo. O sea, son cosas que en un momento dado pues tienes que ir subsanando de una u otra forma, ¿no? Que muchos no se dan cuenta, pero tienen el beneficio. Así es, se requiere una regulación muy clara, muy transparente, que hasta la fecha Y esa parte no está. ha quedado ahí nomás. Sí, por eso te digo que cómo quedaba el asunto de padres de familia ahí, porque a mí tampoco me quedaba muy clara. Ahora, en las fanpage, tanto de Arvisa Radio como la de Nancy La Torre Sandoval, les dejé ahí de qué trata la reforma hacendaria 2014 en México. Pónganse a leerla, analícenla y todo, porque creo que por ahí nos vienen asustando que cada quien va a pagar sus impuestos, ¿verdad, Jarel? Esa es otra parte que vamos a tener que analizar con mucho tiento, porque así como están ustedes en el magisterio, también estaremos a nivel social, sí, de cómo nos va a ir eso de cómo vas a tener que hacer tus justificaciones ante Hacienda, todo, y pues la melcocha, ¿no? Creo que todo al mismo tiempo para que nadie se dé cuenta y que no sientan, digo, superen esa problemática, superen la cuestión de que se viene esta situación de reforma laboral, reforma educativa, reforma hacendaria, veamos cómo nos vamos a poner a leer y ponernos al día y de ahí cómo crear algunas alternativas de solución de problemáticas inmediatas, que es lo que tenemos que comenzar a ver como ciudadanía, no como población, sino como ciudadanía. El político o los políticos por lo general nos hablan como ciudadano, etc., nos ponen un sinnúmero de palabras, o pueblo, o gente, o sociedad, pero el ciudadano en general se pone a leer, se pone a analizar y se pone a promover algunas reformas o algunos cambios, o llega a las instancias adecuadas para que le resuelvan la situación. Los profesores que están ahorita por hacer esa dinámica de llegar y hacer llegar a las instancias jurídicas adecuadas su situación, están ciudadanizando también su propia problemática, ya están siendo más conscientes en los cuales tienen que empezar a promover algunos cambios y pues pedirle, digo, cada quien está en ese derecho. Digo, a final de cuentas es su trabajo, a final de cuentas es de lo que sostienen a sus familias y de ellos dependen acerca de, pues si son 16 profesores, pongámoslo a 4 chollitas por cada uno, ¿cuántos son, verdad? Así es. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que comenzarlas a analizar y no dejemos de lado el apoyo que se le tiene que dar al profesorado. Y recordemos también, si no lo recordamos, pues bueno, pongámonos a leer el por qué el profesorado tuvo que recurrir a la instancia de meterse a la política y qué ocurría en ese periodo para que, pues bueno, ellos tuvieran que entrar a esa dinámica de politización del propio CENTE y de ahí recurrir a otras instancias de ser un partido y todo. Tendríamos entonces que empezar a evaluar cómo se ha estado moviendo el gobierno y cómo se han estado moviendo los intereses internacionales. Digo, a final de cuentas, México se ha creado por intereses internacionales y no nacionales. Así es. Estamos en esa conformación. Digo, más de alguno que ha estudiado dentro de la escuela pública, entre su servidora, pues ha puesto a analizar esa situación en la cual vemos la realidad de México. México no ha logrado conformar un proyecto de nación. México es conformado como nación desde el externo y tenemos la prueba aquí otra vez de nueva cuenta, digo, entre las reformas que vienen desde la OCDE y otros aspectos regulatorios internacionales y pues de intereses. A final de cuentas esto es lo que tenemos como país. Claro, a mí me preocupa un poquito el hecho, sobre todo el maestro es un sujeto sumamente politizado, el maestro sabe que las vías de lucha van a ser la política y la jurídica. Bueno, entonces háganlo con la menor afectación a derechos a terceros, siempre fundando y motivando todas las reclamaciones que haya, que en este caso las hemos analizado profundamente y la verdad tienen toda la razón en exigir un respeto a los derechos que ya adquirieron con el tiempo y que no se les pueden quitar bajo ninguna circunstancia. El gobierno tiene que revisar esa situación a futuro y tiene que respetar el trabajo de los maestros, el trabajo de
de toda la gente pues que de alguna manera es quien conforma la solidez de la economía nacional, que es la clase trabajadora, y no dejarlos olvidados. Por lo pronto, pues sí, a los maestros que estén conscientes de esa situación, les sugerimos que la vía sea la jurídica en este momento. Creo que es la mejor, plantear sus inquietudes a través del amparo ante las autoridades correspondientes, y nosotros estamos haciendo ese trabajo, licenciada. Yo aquí también quiero dejar a su auditorio, si hay maestros que estén interesados en ampararse, en buscar la vía legal para proteger sus derechos laborales, que nos contactaran. Vamos a dejar un correo electrónico en el que pueden contactar a su servidor. Somos un grupo de abogados independientes, no tenemos compromiso en ningún sindicato, nada más respondemos a los intereses de los maestros que quieran ir al amparo y en busca exclusivamente de la defensa de los derechos laborales. Voy a dejar un correo, licenciada Nancy, sería isidro-castillo@hotmail.com, y vamos a dejar un celular que es el 333-1156-925, está abierto las 24 horas el teléfono, para que quienes quieran que se les dé alguna plática sobre esto más enfocada a algunos aspectos o les interese ya ampararse, con mucho gusto pueden comunicarse con nosotros, licenciada. Y por otra, pues ya a nivel social, hablando en esa parte, pues que el profesorado que ya va a empezar con esta dinámica sociabilice, ¿no? El por qué lo está haciendo. Digo, el por qué y que están en pleno derecho, digo, porque más de alguna ocasión van a intentar pues que ese tipo de situaciones que están llevando a cabo con todo lo que les conlleva, pues se vea minimizado, y pues como tienen todos los medios de comunicación, por ningún lado, digo, cada quien está tomando una parte, cada quien toma otra. Sí. Sería como empezar a decirle a la gente cómo está realmente el panorama aquí en el estado, ¿no? Yo veo la problemática educativa todavía muy difícil de resolverse, porque bueno, estamos en un año que de acuerdo a la ley sería el año de transición en la aplicación de esta nueva ley, pero vemos que hay muchos estados que incluso ya sus gobiernos del estado decidieron no aplicar la reforma educativa. Tenemos el caso de Oaxaca, tenemos el caso de Tabasco, de Chiapas, que ya ellos no van a aplicar la reforma, y bueno, pues ahora sí que de alguna manera está lejos de resolver este problema. Hay que replantearlo, hay que apoyar pues las medidas que nos requieren los organismos internacionales, pero de igual forma pues hay que ver que los derechos de los maestros tienen que ser respetados. Entonces, vemos que esta problemática todavía tiene mucho que dar de sí. Sí, tiene mucho todavía, como dices, estás en el año de transición, y de ahí para adelante todo lo que venga, pues espero que tengamos una dinámica de comunicación constante, aunque nos hagan llegar en los medios de comunicación cómo van ustedes. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo aquí en Cóctel Contemporáneo, una bebida solo para dioses. Les recordamos que tendremos este tema constantemente, como el tema de las reformas de Hacienda y otras reformitas por ahí que se vienen, y estaremos trabajando sobre otras situaciones del planetario también, que ya ahorita más de alguno pues está diciendo que se van a vender los terrenos, ya hay un buffet que se está abocando a que no se vendan, y bueno, vienen nuevas cosas por ahí acerca de la cuestión del planetario, que es una parte muy importante, que es ciencia contra diversión. Ahí tendremos el tema. Muchísimas gracias. ¿Estuvieron con ustedes? Gracias, su servidor, licenciado Isidro Castillo. Y pues gracias, Luis, por haberlo traído. Digo, no te di mucho tiempo, pero así como que para empezar. Y pues esto fue todo aquí en Cóctel. ¿Qué nos dejas de música por ahí, Jarel? ¿Cómo se llama el siguiente grupo local? Abraham Medina. Y de ahí para adelante, recuerden que a las 5 de la tarde tenemos Entre Trazos, y a las 6 Biomas. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado.